Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de la Benemérita Biblioteca Nacional. Para esta institución es muy significativo unirse a la Academia Morista Costarricense para este ciclo de conferencias que se desarrolla desde el 2021. Esta tarde tendremos la conferencia La participación de México en la Guerra Centroamericana 1856-1857 por el profesor Tomás Federico Arias Castro. Estas actividades son muy importantes porque permiten al público conocer más detalles y con más profundidad nuestra gesta heroica que fue la campaña nacional, así como sobre sus héroes, batallas y muchos otros detalles. Un agradecimiento al conferencista de esta tarde, a la doctora Elizabeth Fonseca, presidenta de la Academia de Morista Costarricense, a la doctora Ana María Boté, coordinadora de la cátedra Juan Rafael Mora, a Manuel Solano de la Biblioteca Nacional y a Daniel Bonilla de la Academia Morista, que nos apoyan con la transmisión y logística de la actividad. Un especial agradecimiento a quienes nos acompañan en vivo. También agradecemos a quienes posteriormente vean el video de la conferencia que va a permanecer en los Facebook tanto de la Biblioteca Nacional como de la Academia Morista. Muchas gracias y le doy la palabra a la doctora Ana María Botey. Muchísimas gracias, Laurita. Como siempre, nosotros desde la Academia Morista muy agradecidos con todo el personal y especialmente con usted de la Biblioteca Nacional que hacen posible que estos retazos de la historia tan valiosa de Costa Rica, que son importantísimos de rescatar, porque hay que rescatar lo mejor de la historia, se puedan llegar a un público más amplio que el de nuestros estudiantes en las universidades públicas. También este es un recurso muy, muy valioso para los profesores de estudios sociales de escuelas y colegios. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Tomás Federico Arias Castro, quien es el coordinador de la Cátedra de Historia del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Tomás Federico es historiador y también abogado, y probablemente es una de las personas que mejor conoce este periodo histórico, toda la década de 1850, porque él tiene un manejo profundo de los temas históricos y de los temas jurídicos sobre este periodo. Hoy nos va a conversar sobre ese nexo histórico que se dio entre Costa Rica y México en el contexto de la campaña nacional 1856-57. Sin más preámbulo, le doy la palabra a Tomás Federico para comenzar con la transmisión de hoy. Muchísimas gracias a todos y por favor, Tomás Federico. Estimada doña Laura, directora de la Biblioteca Nacional, estimada doña Ana María Botey, coordinadora de la cátedra Juan Rafael Mora de la Academia Morista Costarricense, don Manuel Solano, que nos está ayudando en esta parte técnica, y muy especialmente a todas las personas que nos honran con su estimable y valiosa presencia en esta actividad. Tengan todas y todos muy buenas tardes. Yo quisiera iniciar mi disertación de esta tarde agradeciendo en primera instancia, y tal como lo hizo doña Ana María, a la señora Laura Rodríguez, que ha sido una persona muy cercana a la Academia Morista, a la cual nos honramos en pertenecer desde hace ya varios años y que nos da siempre ese espacio valioso para poder hablar de estos temas tan importantes para el ser nacional y que contribuyen precisamente a crear conciencia cívica en todas las personas pues interesadas en estos temas.
Y también agradecer a la doctora Ana María Butey, quien me ha escogido también con mucha honra para mi persona, para poder impartir en un tema que llevamos desarrollando hace ya casi 3 lustros, desde una serie de bemoles y una serie de circunstancias, y que la que vamos a tocar hoy, por supuesto, es una de las más importantes, pero menos conocidas, que es ese nexum que hubo entre nuestra patria y la República Mexicana en aquellos aciagos años de la campaña nacional, 1856-1857. Como es bien sabido, no existe ningún hecho, evento o acontecimiento histórico que surja de la nada, ni es producto de lo fortuito, ni se da por generación espontánea, ni mucho menos es producto de lo casual, sino que nosotros aprendemos desde muy temprana edad, cuando tenemos esa valiosísima circunstancia de empezar a entender de qué se trata el fenómeno histórico, de que los hechos sociales se explican, se sustentan y sobre todo se fundamentan en hechos precedentes, que es la concatenación de ellos lo que da surgimiento a los hechos posteriores. Y este tema de hoy no escapa, por supuesto, a ese paradigma, y por eso vamos, con su valioso permiso, a hacer un viaje en el tiempo que inicia precisamente en el siglo XVIII. Resulta ser que, como es ampliamente conocido, esa sección, esa región del continente americano que nosotros conocemos hoy como los Estados Unidos, para mediados del siglo XVIII eran simplemente 13 colonias que se habían establecido desde el siglo XVII en lo que es la costa atlántica, y que habían ido desarrollándose paulatinamente en el tiempo, pues con una serie de características económicas, culturales, marítimas, territoriales, como parte de la monarquía británica. Como bien es sabido, cuando estas colonias deciden emanciparse de la corona británica a través de una, diríamos nosotros, conjunción de factores, sobre todo ideológicos y filosóficos, asentados en varias tesituras como la Ilustración, el enciclopedismo y el liberalismo, lo que resulta importante es que surge esta nación a partir de 1781, ya con una declaración de independencia que habían emitido en 1776, pero en 1781, cuando logran imponerse militarmente a la corona británica, y con eso terminarán un proceso que concluirá en 1787 con la emisión de la Constitución Política, que ellos así denominan, de los Estados Unidos de América. ¿Por qué decimos esto? ¿Y por qué arrancamos con este tema? Porque cuando se da este proceso paulatino, también se empieza a desarrollar la idea de que esta nación debe expandirse hacia el oeste, y que los territorios inhóspitos, la mayoría de ellos en aquella coyuntura de finales del siglo XVIII, eran el elemento, era el escenario perfecto para propiciar el ensanchamiento de esta joven nación. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que cuando uno hace un profundo análisis de cómo se fue construyendo este país, se da cuenta que esas 13 colonias luego se van a convertir en estados por la constitución política a la que hemos hecho alusión, y se irán agregando, señoras y señores que nos escuchan, los territorios de manera paulatina hacia el oeste. Podría uno estar viendo en un mapa cómo, con el paso de los años, ya para finales de ese siglo XVIII han logrado apoderarse de más de el doble o el triple de lo que originalmente habían sido en ese siglo, e incluso inician negociaciones con Francia y con España para empezar a comprar territorios que estas dos monarquías habían adquirido desde siglos atrás. Y en concreto, se compra la región de Luisiana a Francia, y por supuesto la región de Florida a la corona española. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando nosotros llegamos a principios del siglo XIX y nos encontramos un nuevo mapa sobre esta conformación, ya nos damos cuenta que la nueva frontera, y eso es muy importante para el tema que vamos a desarrollar hoy, entre lo que va a ser esta entonces joven nación y la monarquía española, era el límite del antiguo virreinato de la Nueva España, que había sido precisamente la conformación territorial que había creado la monarquía ibérica para establecer su hegemonía desde lo que usted y yo conocemos actualmente como California, incluyendo Utah, Nevada, Arizona, Nuevo México y Texas, hasta lo que serían los territorios de David
y Chiriquí en Panamá. Ese era el virreinato de la Nueva España y esa es la frontera que se establece. Si damos un salto en el tiempo, nosotros veremos que hubo intentos posteriores de Inglaterra de reapoderarse de esas 13 colonias y ahora de todo lo que implicaban. Y en 1812, véase el año en el que ya estamos, se ha invadido de manera muy fuerte a esta nación e incluso la ciudad de Washington es tomada y quemada. Y resulta ser que eso lo que hace es que estas colonias, junto con sus nuevos territorios, inicien una contraofensiva, expulsen por segunda vez a los británicos y les quede la idea de que van a tener que construir una serie de elementos de variada índole para no permitir que este acontecimiento bélico vuelva a darse. Pues, ¿qué es lo que ha sucedido? Cuando nosotros pasamos ese punto de inflexión que en la historia es tan importante como la era independentista en 1821 para muchos de los países de las antiguas posesiones españolas en el continente, ¿qué es lo que sucede con esta nación a la que estamos haciendo alusión? En 1824 empieza a darse la idea de que debe construirse ideológicamente un pensamiento, una tesitura que no permita la injerencia de monarquía europea alguna nuevamente en el continente. Señoras y señores, tienen ustedes el origen de la famosísima doctrina Monroe, que ha sido redactada por uno de los, diríamos nosotros, abogados más famosos de aquel momento, John Quincy Adams, que era el secretario de Estado del presidente James Monroe, pero como el presidente Monroe es el que la presenta, habla de una frase que creo que es de conocida para todos: América para los americanos. Bajo esa tesitura, véase que hago alusión nuevamente a una manera de no permitir que monarquía europea alguna volviese a incidir en los destinos, no solamente de esa nación, sino del continente americano en general. Y parecía en un primer momento que esos intereses pues eran obviamente lógicos para explicar esa oposición a la que se está haciendo por las supuestas campañas que se estaban organizando en Europa en 1820 a 1830 para volver a residir en el continente americano. ¿Qué es lo que ha sucedido? México en aquel momento, después de su independencia, y como repito, con las fronteras que iban desde California, ahora sí, hasta lo que nosotros entendemos hoy en día como Guatemala, retransforma su organización política y bajo la figura del emperador Agustín de Iturbide, se va a convertir precisamente en el primer imperio mexicano. Una nota al pie de página que siempre enseñamos a nuestros alumnos por ser muy peculiar. Fue el único caso de todo el continente americano que después de la independencia se transformó en un imperio. Eso solo pasa en México. Y resulta ser que bajo esa circunstancia, México empieza esta hegemonía, digamos, imperial en todo este territorio, no establece ningún tipo de conflicto con la nación que tiene de limítrofe al norte por una razón muy sencilla. No tenía esa nación todavía capacidad alguna para poderse enfrentar a este imperio mexicano en aquel momento y simplemente voy a utilizar una palabra muy concreta. Había una relación de cordialidad territorial entre estas dos grandes porciones. Lo cierto es que esto va a acabar de manera abrupta en 1835. Y véase cómo nos vamos acercando paulatinamente a lo que es el punto focal. Porque en 1835 el gobierno de los Estados Unidos decide de manera unilateral apoderarse de un terreno amplísimo que había pertenecido al primer imperio mexicano por dos razones. El imperio ha desaparecido desde 1823. México para ese momento es una república federal. Y parte número dos, hay que decirlo con todas las verdades, México no había tenido la capacidad logística, militar, territorial de poder asentarse en ese inmenso territorio cuyo nombre es Texas. Y resulta ser que entonces, en una de esos episodios bastante cuestionables de la manera en que se apodera un país de otro, invadiéndolo, se inicia una serie paulatina de incursiones de tropas de esa nación, de los Estados Unidos, ya fuese privadas o públicas,
y resulta ser que se inicia un primer enfrentamiento militar con México. ¿Quién está gobernando en ese momento a la nación mexicana? El general Antonio López de Santana, quien dándose cuenta que su territorio está siendo invadido, se traslada a este lugar y se da la famosísima batalla del Álamo, en la cual el ejército mexicano vence en un primer momento a las tropas estadounidenses, pero luego estas a su vez vencen a las tropas mexicanas en la famosa batalla de San Jacinto. Capturan al general Antonio López de Santana y ustedes podrán comprenderme, señoras y señores que nos escuchan, que al haber capturado al presidente mexicano, esto colocaba a esa nación en una pésima situación política. ¿Qué es lo que sucede? Se va a pagar un ostensible rescate por la figura de Iturbide. Se le obliga, antes de ponerlo en libertad, a firmar una declaratoria de que ahora la región de Texas va a pertenecer a los Estados Unidos, y si esto no fuera suficiente, el principal líder de esas tropas, Samuel Houston, incluso establece esta ciudad que usted y yo conocemos hoy en día, precisamente como la ciudad de Houston, como un punto de partida para la nueva realidad política. Veas entonces que ha perdido México un territorio vastísimo para ese momento. El Congreso mexicano, cuando Antonio López de Santana regresa, no reconoce la legitimidad que había dicho él para que se le ponga en libertad. En otras palabras, nunca van a aceptar que Texas deje de ser parte del territorio mexicano, pero, y ese pero hay que subrayarlo, a partir de 1835 y por la próxima década, simplemente esa situación se va a ir afianzando a favor de los Estados Unidos y Texas finalmente se convertirá en un estado más de la unión de ese país. Y así, y siempre lo digo a mis alumnos con toda tristeza, llegamos al año 1845. Véase por favor que estamos en la antesala de los acontecimientos a los que vamos a ver. Está esta nación en aquel momento gobernada por el presidente James Polk, que tiene la idea de que debe ahora llevarse la doctrina Monroe a un grado, o para que se me permita, a una categoría todavía más definitiva. Y me explico para las estimables personas que nos escuchan. Ha surgido a partir de ese año, sobre todo en algunos pueblos del oeste que todavía no pertenecen a esa nación, sino que están bajo la égida mexicana, un nuevo elemento que, atención a este detalle, había tenido su base primigenia en la costa atlántica, pero por los viajes constantes de las caravanas y de los viajeros, han llegado al otro lado de esa región y habla palabras más, palabras menos, y véase que voy a hacer énfasis en una tesitura pseudo religiosa que habla y que dice, palabras más, palabras menos, que hay una especie de designio divino, religioso, casi que ustedes me podrían incluso decir, eh, producto de las circunstancias religiosas y no políticas, y no jurídicas, y no militares, de que Estados Unidos debe llegar hasta la costa oeste y convertirse en dueña de todo. ¿Con la idea de qué? De civilizar a todos los pueblos que ahí se encuentran. ¿Cómo se llama? Bueno, el presidente, perdón, disculpen, el periodista John O'Sullivan es el creador de esta doctrina con el nombre del Destino Manifiesto. Y como ustedes me entenderán, esas dos palabras, cuando se concatenan, lo que hacen alusión, como bien lo está diciendo los dos vocablos, es simplemente eso, una especie de disposición divina de una entidad obviamente religiosa superior que dice que así deben ser las cosas. Ustedes me entenderán que el problema no es que a alguien se le haya venido a la mente esta ocurrencia. El problema es que hubo un grupo fuerte, amplio de personas que la creyeron, y obviamente cuál va a ser la nación víctima de este aspecto. En 1846 y bajo la égida del general Zachary Taylor, que es uno de los militares más famosos de aquel momento, los Estados Unidos le declaran la guerra a México bajo la tesitura de llevar el destino manifiesto y la doctrina Monroe a este grado superlativo al que usted está, o el que usted está escuchando. ¿Y qué es lo que sucede? El gobierno mexicano responde declarándole la guerra a los Estados Unidos, pero no nos engañemos. Ya no empezaba a tener ni la capacidad poblacional, económica, territorial, logística y sobre todo, incluso hay que decirlo así,
política de poderse oponer a esto. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Lamentablemente para esta nación, entre 1846 y 47, no solo es invadida por el norte de su patria, lo que sería exactamente los estados de Sonora, Chihuahua y Tamaulipas y Coahuila, sino a través del puerto de Veracruz, cuando tropas de esta nación norteamericana entran. Y resulta ser que en 1847 incluso llegan a apoderarse de la Ciudad de México, en un episodio muy triste para todos los que tenemos una especial cariño y especial afecto por la nación mexicana. Va a darse en septiembre de 1847 la famosa Batalla de Chapultepec, en la que incluso van a morir los famosos niños héroes. Es un grupo de, efectivamente, infantes y adolescentes, ya la última parte del ejército mexicano que termina por ser asesinada por las tropas estadounidenses cuando entran a este país. Cae el castillo, el icónico castillo de Chapultepec en la Ciudad de México, y unas horas después se estará bajando la bandera mexicana de la Plaza del Zócalo de la Ciudad de México, y con eso México se convierte en una conquista de esta nación. ¿Qué es lo que sucede de inmediato? Que se empiezan a dar una serie de negociaciones, que se empiezan a dar una serie de convenios para tratar, señoras y señores, de revertir por lo menos la parte que pueda ser revertible, porque para sorpresa de las personas que me están escuchando, cuando un año después se firma el famoso Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que se va a establecer la salida de las tropas mexicanas de la Ciudad de México, ¿cuál fue la cláusula principal? Se va a reconocer, y lo hago con toda la calma del caso, que las regiones de California, Utah, Nevada, Arizona y Nuevo México dejan de ser mexicanas y pasan a ser parte de los Estados Unidos. Como ustedes me estarán entendiendo, se le quitó más del 50%. Lo invito a la persona que me escucha que vea un mapa, qué fue lo que se le cercenó a México en ese momento. Y resulta ser que con eso, para allá, repito, el año de 1848, México está en esta situación de pérdida territorial tan terrible como la que usted ha escuchado. Pues bueno, señoras y señores, ustedes que han tenido la gentileza de escucharnos en este introito al tema de hoy, era precisamente toda esta explicación la que nos lleva a lo siguiente. En 1824, retrotrayéndonos en el tiempo, ha nacido en la ciudad de Nashville, Tennessee, un joven llamado William Walker Norvel. Había nacido dentro de una familia profundamente religiosa, casi que rayado en el fanatismo, sobre una serie de ideas, repito, religiosas, de amplio espectro en esta región de los Estados Unidos. Desde joven mostró una inteligencia preclara, tanto es así que se graduó como médico, también hizo estudios de periodismo, también se graduó como abogado, y hay que entender que una persona para esta época ya con este amplio currículo pues demostraba efectivamente una gran capacidad intelectiva. Pero finalmente, hacia 1848, cuando este personaje está cercano a los 26, 27 años, arriba a la ciudad de San Francisco, ciudad que usted me está comprendiendo, ya es parte de los Estados Unidos, ya está bajo la égida de la doctrina Monroe, ya es parte del destino manifiesto, y ahí, en ese preciso instante, en la coyuntura del 48 a 1849, empieza a tener contacto con una serie de personajes de muy dudosa reputación que están teniendo la idea, y véase el atrevimiento al que voy a señalar, el atrevimiento de pensar que todavía no se ha conquistado de México todo lo conquistable, y que existen territorios hacia el sur, después de San Diego, que deberían ser parte de la nueva región por una razón muy sencilla, porque se sabe, se ha descubierto oro en esa región, y se entiende de la necesidad de empezar a tener vamos a ver, un interés geopolítico y económico sobre esas regiones. Es así como este personaje logra un préstamo bancario de 4 o 5 elementos que creen que pueden invertir, y óigase lo que vamos a decir claramente, en un viaje expedicionario al sur de California, con la idea de, si se logran sus aviesos objetivos, apoderarse de la región llamada Baja California
y de lo que usted y yo conoceríamos hoy como el estado de Sonora, que es el que precisamente colinda. Y así, en una de estas aventuras tan propias de este grupo de personajes, ¿qué sucede? Los dos factores que faltan aquí citar. Se va a tener la peculiaridad de darle a estas personas financiamiento logístico, financiamiento militar, financiamiento económico, y ellos utilizan un nombre que había surgido en el siglo XVIII llamados filibusteros. Esta palabra tiene una peculiaridad porque si usted la analiza en el tiempo, ya surgía desde el siglo XVIII haciendo alusión a aquellos especies de piratas o aquellas especies de acaparadores marinos que se encargaban, a veces de manera pública, a veces de manera privada, de asaltar barcos en alta mar para precisamente apoderarse de todas sus cargas. Pero atención a este detalle, como muchas veces no se podía pronunciar la palabra en inglés de estos personajes que se llaman freebusters, o sea, cazadores libres, se empezó a decirles filibusteros, que era la manera en que pronunciaba la gente que no sabía hablar inglés, y por eso surge esta palabra. Repito, freebuster lleva a filibustero como una transformación del idioma. ¿Qué es lo que sucede? Que estas personas se unen a Walker y en un barco llamado Carolina van a viajar en 1853 y ojo al detalle que usted va a escuchar. En una incursión absolutamente ilegítima, ilegal, usurpadora de parte de estas personas, van a llegar y van a empezar de una manera muy peculiar a tomar pequeños pueblos de la península de Baja California y en el colmo de los colmos, en donde estaba situada la autoridad mexicana, que es al final de la península, logran vencer a un pequeñísimo grupo, una guarnición policial que se encontraba ahí, logran capturar al gobernador, imagínense usted en aquella inhóspita circunstancia, y Walker se atreve, y hago este énfasis porque este es el verbo que aquí debe aplicarse, Walker se atreve a decir que la península de Baja California queda desunida de la República Mexicana y que a partir de ese momento él crea la República de Baja California y él se autodomina presidente. Creo que usted me estará comprendiendo. Toda esa megalomanía era lo que había provocado que este personaje en un primer momento de su vida incurriese en estas circunstancias y por supuesto que pase lo que aquí estamos haciendo alusión. No se quedó contento. Cuando se hace un estudio, y fue parte de lo que el suscrito con bastante ahínco hizo al investigar de estos temas, nos encontramos que hay una ciudad llamada Ensenada, que es lo que permite ahora sí el tránsito a Sonora. Se apodera de esta ciudad, la incorpora a su república quimérica, también se hace o se autoproclama dueño y llega a lo que usted y yo conocemos como el estado de Sonora. Lo invito, amable persona que nos escucha, a que vea un mapa de México de qué tamaño es Sonora. Solo hágase la idea de que Costa Rica podría caber unas 10 veces o unas 8 veces en el estado de Sonora para que usted se idea, y este personaje considera que se ha equivocado. Ya no va a haber una República de Baja California, ya eso quedó chico. Deroga, así, autoderoga su decreto y ahora crea la República de Sonora, a la cual declara desafectada de la República Mexicana. Y atención a un detalle que sé que le va a sorprender. Hasta crea una bandera, coloca una franja roja, una franja blanca y en la blanca coloca dos estrellas porque dice que son los dos primeros estados, Baja California y Sonora, de la nueva república, que atención por favor, él es el nuevo autoproclamado presidente de esta situación. Pues como ustedes me podrán comprender y estoy seguro, ya entienden por qué hago toda esta explicación para lo que vendrá después. La primera, diríamos nosotros, y discúlpese, vergonzosa y ruin participación de Walker en estos proyectos fue en México, se fraguó en México, se dio como un laboratorio en México y la respuesta, o perdón, más bien la pregunta que se deben estar haciendo, ¿cuál fue la respuesta del gobierno mexicano cuando entró en conocimiento de esto? Inmediatamente se ordenó el envío de un batallón para que viajase a esa región, pero ustedes me comprenderán que llegar ahí más o menos era un mes, si era que se iba por tierra o unos 20, 18, 19 días en barco hasta finalmente llegar al sitio.
Por mientras, cuentan todas las fuentes históricas que se han recopilado que fueron los rancheros, los dueños de fincas, los dueños de propiedades quienes se enfrentaron a este grupo de fascinerosos que habían invadido México y pasó algo sorpresivo para propios extraños. Para inicios de 1854, la tropa filibustera está empezando a ser vencida. No por el ejército, sino por estos grupos de personas que se han armado de valor a defender a la soberanía y a la tierra, a su patria, y con esto, ¿qué es lo que sucede? Lo que era inesperado para todos. Walker empieza a retroceder. Vieran ustedes lo que es ver los diarios y ver las noticias que se está dando incluso en la misma California sobre que aquel grupo que entró con tantas ínfulas ahora resulta ser que se está retirando con gran vergüenza, con gran oprobio. Y para hacer corto esta sección, ya para mediados de 1854, Walker no solamente se ha retirado de Sonora y de Baja California, sino que llega a pedir auxilio al pueblo limítrofe de San Diego. ¿Para qué? Para que se le reciba ahora sí como un ciudadano norteamericano dentro de su patria. ¿Y saben cuál es el requisito que se le solicitó para esto? Debe de renunciar inmediatamente a ese autoproclamado hecho de haberse establecido como presidente de una entidad que nunca existió y que por supuesto ustedes me comprenderán que jurídicamente tampoco nunca tuvo una validez. Lamentablemente, cuando se hubiera tenido la oportunidad de cercenar este problema de una vez, Walker es encausado en la ciudad de San Francisco por los delitos, y aquí les hablo más en términos jurídicos que históricos, por los delitos de usurpación política internacional, según las leyes de neutralidad que los Estados Unidos habían firmado en 1818 para prohibirle a cualquier ciudadano privado invadir un país a menos de que Estados Unidos le hubiese declarado la guerra. Por favor, veamos que para la coyuntura en que Walker ingresa, no hay ninguna guerra entre México y Estados Unidos. Este personaje lo ha hecho de manera ilegal y aquí viene la lamentable sorpresa. Cuando va a juicio, cuando se demuestra de manera testimonial, pericial y documental el delito en que ha incurrido, el jurado lo declaró inocente al acudir a la idea de que él estaba actuando a nombre de los intereses de la doctrina Monroe y del destino manifiesto, y con esta victoria yo me atrevería a calificar de pírrica, pero victoria al fin para él. ¿Qué es lo que pasa? Lo envalentona. Y es en ese momento, señoras y señores, en que se establece el que yo considero desde hace muchos años, desde mi época de estudiante, que es el punto de inflexión en todo esto. ¿Por qué? Haciendo alarde de esa idea de casi, yo diría, de impunidad con lo que había cometido y haciendo una especie de casi que de homenaje a sus propios actos ilegales en México, Walker conoce a un personaje bastante siniestro, bastante, diríamos nosotros, inmoral en temas políticos y que estaba dispuesto a vender todo lo que fuera vendible, incluido, si eso significaba, la soberanía de un país. Se llama Byron Cole. Este personaje que había estado en varios países, pero nos interesa uno al que ya vamos a hacer alusión, había salido de ese último país y estaba en San Francisco para la época en que Walker está quedando impunemente puesto en libertad. Ya creo que me están entendiendo. Se unió A con B y ¿qué es lo que va a pasar? Inmediatamente Cole lo dice. Tengo conocimiento de una nación que se está desangrando en una guerra civil tremenda, que hay unos odios y enconos absolutamente terribles y que es el caldo de cultivo perfecto para llegar a establecer esa división aún más y apoderarnos bajo el destino manifiesto, la doctrina Monroe y el espacio vital, etcétera, etcétera, ese país. Y esa nación se llama Nicaragua. Byron Cole había estado viviendo el último año en Nicaragua por una serie de intereses comerciales y resulta ser que ha salido de ese país y ustedes me entenderán que le hace esos cantos de sirena a Walker, que atención al detalle por favor, ha salido derrotado de México, ha salido humillado de México
y que necesita encontrar un nuevo escenario, un nuevo, diríamos yo, proscenio para poder continuar con esa megalomanía de la cual está convencido. Señoras y señores, tienen ante ustedes el momento hacia finales de 1854 y principios de 1855, cuando Walker une sus esfuerzos económicos, políticos y logísticos y a bordo de un barco llamado el Vesta va a viajar hacia Nicaragua, llegará al puerto conocido del Realejo y ahí, atención, junto con todo el preludio que había hecho Cole para que uno de los dos grupos de la guerra civil que, repito, estaba azotando a Nicaragua en ese momento, se van a coludir con la famosa facción liberal, liderada por un individuo llamado Francisco Castellón, quien va a ser la persona que propicie, qué triste, que un grupúsculo de fascinerosos invadan a su patria, usurpen a su patria, es decir, se apoderen de su patria. ¿Saben para qué? Solo para propiciar ganarle al bando conservador que están en pugna. Cuando esas tropas llegan, qué atrevimiento, y déjenme decirles, tanto desde los años estudiantiles como ahora cuando uno tiene la faceta docente, se lo hace ver así a los alumnos. Este grupo de filibusteros no escogieron cualquier nombre para llegar a Nicaragua. Escogieron un nombre que, permítanme decirle, es un atrevimiento ahora sí histórico, porque se autoproclamaron la Falange Americana. Señoras y señores, por si hay alguien que no conozca este detalle, Falange, que viene del griego Phalangen, que es grupo de batalla, era el nombre que habían utilizado, óigase por favor, el grupo de los espartanos que se defiende bajo la égida del gran líder Leonidas contra los persas que están invadiendo en las guerras médicas dirigidos por Jerjes. O sea, estamos hablando de uno de los grupos de choque militar más famosos de la historia y que estoy seguro que ustedes han oído hablar de la famosa batalla de las Termópilas, en la que logran contener a ese grupo ultra enorme de persas bajo la égida de estas personas y que van a morir. Bueno, discúlpenme, ese nombre tan grande se atreven a utilizarlo este grupo de bandoleros para autoproclamarse ahora la Falange Americana y así llegan a Nicaragua. No vamos a entrar en detalles, simplemente les diré que a partir de ese momento Nicaragua, muy tristemente, va a caer bajo los tentáculos del filibusterismo dirigido por Walker y en uno de esos eventos que eran muy esperables. ¿Qué es lo que sucedió? Recuérdese que la idea era apoyar al bando liberal para ganarle al conservador. ¿Cuál fue la reacción de Walker una vez que esto pasó? También se apoderó del bando liberal y se convirtió en el amo y señor de Nicaragua. Véase que era muy obvio que Walker no iba por ayudar a un grupo en específico, no, iba con la idea de convertir a Nicaragua en una nueva tierra de la doctrina Monroe y el destino manifiesto. Y muy peculiarmente, la historia nos lo dice de modo muy reiterado, por supuesto que Nicaragua solo era la punta del iceberg. ¿Cuál era el proyecto real de este grupo? Apoderarse de todo el istmo centroamericano. Y ustedes me comprenderán que para ya, mediados de 1855, ¿cuál es la nación que sigue en ese objetivo probioso? ¿Cuál es el país ahora el que hay que conquistar y al que supuestamente va a ser muy fácil apoderarse? Pues por supuesto que nuestra bendita patria Costa Rica. Pero perdón, como siempre lo digo con el mayor de los orgullos, para ese mismo momento y desde 1849, Costa Rica está liderada por el que está considerado con toda razón el más destacado mandatario nacional de nuestra historia, don Juan Rafael Mora, y el jefe del ejército costarricense es su hermano, el militar de carrera José Joaquín Mora Porras, y el segundo al mando es su cuñado, el general salvadoreño José María Cañas Escamilla, y como ustedes bien lo saben, las cosas no van a ser como en Nicaragua. Sin entrar en todos los detalles, que por cierto lo hablaba con doña Ana María cuando hablábamos de cómo íbamos a desarrollar este tema, solo la campaña nacional sería un tema y hoy nos estamos dedicando a la parte mexicana. Les voy a decir de manera muy sucinta que cuando se da esos, diré yo, irrespetuosos
intereses. Incluso se mandan algunos personajes aquí a avisar lo que va a pasar. El presidente Mora, con todo el coraje y el carácter que siempre le caracterizó, no solamente expulsó a estos embajadores de la vergüenza, sino que preparó a nuestro ejército, que de por sí ya tenía más de 5 años de venirse preparando de una manera muy profesional, para lo que se avisa en noviembre de 1855 en una pequeña, disculpen, en una primera proclama. Y en esa proclama se le dice claramente a nuestros antepasados: prepárense, vamos a tener en algún momento que afrontar un enemigo de ostensibles consecuencias, y eso ocurre cuando, señoras y señores, cuando se emite la segunda proclama en marzo de 1856 y se va a organizar a nuestro ejército para ir a combatir por nuestra soberanía. ¿Y qué es lo que sucede? El presidente Mora toma 3 decisiones que a mí sí me parece imprescindible poder citar aquí. Número uno, se va a organizar una fuerza militar a nivel nacional. Se convoca a los costarricenses que estén en las circunstancias médicas y en las circunstancias obviamente físicas para poder pelear. Número dos, se va a organizar al ejército. Ya hemos citado a José Joaquín Mora como comandante en jefe del ejército, al general José María Cañas como comandante de un grupo llamado el Batallón Moracia, que se adelantará a la zona de la provincia de Guanacaste para que pueda tener un primer acercamiento a los hechos. Se nombra al doctor Karl Hoffmann Bregener como cirujano en jefe. Se nombra al abogado Ramón Loría Vega como fiscal en jefe del ejército, y se nombra al presbítero Francisco Calvo como capellán en jefe de las fuerzas. Con esa organización viene la tercera, y la que más me honra siempre decirla, la que logré encontrar cuando hacíamos investigaciones: el decreto original en nuestro archivo nacional, lo cual retrata al presidente Mora cuerpo entero. Se separa de la presidencia de la República y va a depositar la dirección del Poder Ejecutivo en su vicepresidente Francisco Mario Oriamuno Bonilla. ¿Y saben cuál ha sido el motivo? Mora no es el gobernante que manda a otros a morir, que manda a otros a ofrecer la vida o que manda a pelear, sino es él el primero que lo hace. Y así vemos al presidente Mora viajando con nuestras tropas, acompañándolas desde aquí hasta la provincia de Guanacaste, y la mejor prueba de eso es que todos los documentos citan que la presencia del presidente Mora tuvo un influjo enorme en las propias tropas que ven a su líder acompañándolas en ese momento. ¿Qué es lo que ha sucedido? Lo que todos ustedes saben. No me voy a atrever nada más que a decir que el 16 de marzo de 1856 se da la incursión, la primera incursión filibustera en nuestra patria por Bahía Salinas. No sé si se sabe, pero este es el momento entonces en que el estimable público pueda conocer este detalle. Los primeros costarricenses mueren ahí. El ejército filibustero de más de 250 integrantes contra una tropa que no era ni de 10 personas, y se apoderan de una hacienda muy particular, una hacienda que desde antaño se había caracterizado por ser una de las haciendas vacunas más famosas, que usted y yo conocemos con el nombre de Santa Rosa. Cuando el presidente Mora está en la ciudad de Liberia con todo el comando general y se le dice el sitio, ¿quién fue la persona más contenta con esto? Más alegre, es más con sentimiento triunfador. Y véase por qué digo esto: su hermano, el general José Joaquín Mora, por un detalle muy poco conocido, porque tuvimos la valiosa oportunidad de hacer la biografía también de don José Joaquín ya hace algunos años. La hacienda de la hacienda Santa Rosa había sido propiedad de su suegro, Agustín Gutiérrez de Lizaruzabal, y don José Joaquín se la conocía como la palma de la mano, y él mismo dijo: la providencia está con nosotros. No quiero entrar en detalles, solo la batalla de Santa Rosa sería para una conferencia. Nada más es decir que el jueves 20 de marzo de 1856 a las 4 de la tarde, jueves, por cierto, de la Semana Santa de ese año, el ejército costarricense no derrotó, disculpen, no venció. El ejército costarricense despedazó, aplastó a la tropa filibustera que se había atrevido a entrar a la hacienda Santa Rosa, y en un lapso que a la gente le parece increíble, 14 minutos
fue lo que necesitó el ejército costarricense para decirle de una vez a las tropas filibusteras, las cosas van a ser muy diferentes como fueron en Nicaragua. Con esto, sobre todo las tropas filibusteras, algunas salieron corriendo despavoridos en la búsqueda de Nicaragua. El presidente Mora, luego, como ustedes sabrán, liderará nuestra entrada a Rivas en Nicaragua. ¿Y qué es lo que sucede? Que se vendrá ese tema que es para otra solo conferencia en alguna otra circunstancia, la batalla de Rivas, que tiene una peculiaridad. Ahí sí, nuestras tropas sufrieron grandes bajas, pero además tuvimos el acto heroico por antonomasia de nuestra campaña nacional cuando el soldado, el héroe nacional Juan Santamaría, va a lograr quemar ese mesón del propietario Francisco Guerra, por eso se llama de guerra, en donde logra quemar la parte del techo y con eso propiciar luego que se dé toda la posterior victoria sobre el grupúsculo filibustero, pero lamentablemente incurriendo en una bajeza, y discúlpese, en una indignidad, que es la única manera en que se puede calificar esto, Walker ha depositado una serie de cadáveres en los pozos de la ciudad de Rivas, propiciando precisamente que surja esta enfermedad tan terrible, esta pandemia tan terrible del cólera, con la cual se desatará pues las muertes tan ostensibles que ha tenido el país. Tema que, por cierto, además no me atrevería a seguir continuando teniendo aquí a la doctora Ana María Botey, que ha sido la que mejor ha desarrollado ese tema y que es una experta precisamente en esas circunstancias. Lo otro que vamos a decir es que cuando el presidente Mora se ve en la obligación de devolverse al país, obvio, era lo que había que hacer, la enfermedad se propaga y yo le solicito su gentil permiso entonces para una suspensión aquí para un tema que es el necesario. Resulta ser que un día antes de la batalla de Rivas se ha dado en nuestro país la batalla del Sardinal. Esta batalla, señoras y señores, que es lamentablemente poco conocida, yo me atrevería a decir que es decisiva. Para que todos nos ubiquemos, se dan en la conjunción del río Sardinal y el río Sarapiquí en el actual cantón de Sarapiquí. Ahí, en ese punto, se había estacionado una patrulla filibustera que venía por el río San Juan, había bajado por el Sarapiquí, se había estacionado para no permitir el paso de barcos o de embarcaciones costarricenses. ¿Quién está liderando a esta tropa? El capitán John Mark Baldwin. Repito, John Mark Baldwin. Y cuando la tropa costarricense se enfrenta a los filibusteros en ese sitio, bajo el liderazgo de don Florentino Alfaro Zamora, Costa Rica gana. ¿Y por qué? Estoy seguro se están preguntando, yo hago tanta alusión, porque John Mark Baldwin era mexicano. Y aquí está la participación del primer mexicano en la campaña nacional. Claro que por el nombre, yo sé que ustedes estarán diciendo, es muy extraño que John Mark Baldwin sea mexicano. No, había nacido en la zona de Tehuantepec, para que todos nos ubiquemos, es el istmo entre el actual estado de Veracruz y el estado de Tabasco. Y eso se debió a que sus papás, que sí eran anglosajones, se habían establecido ahí por cuestiones comerciales. Y le tocó entonces a este mexicano, repito, que luego se convertirá en filibustero, ser entonces al primero al que se enfrentan las tropas costarricenses. Y véase qué detalle, les ganamos. Y entonces ya tenemos la batalla de Santa Rosa, la batalla del Sardinal y la batalla de Rivas ganada. El problema es que no pudimos ganar la otra batalla, la batalla contra el cólera, porque para los meses de abril, mayo y junio, Costa Rica lamentablemente perdió, incluso se ha calculado al 10% de su población. Y eso lo que hizo fue que se diese una merma ostensible, no solamente en la capacidad para poder responder a la invasión, sino también en muchas de las personas que murieron en esa coyuntura. ¿Cuándo empezará esto a cambiar? Hacia julio y agosto de 1856 y cuando ya finalmente en octubre el presidente Mora disponga que se reanude pues todas las operaciones. Y con esto llego al segundo permiso que le solicito para hablar del segundo elemento de más valía en esta coyuntura. El presidente Mora entendió, señoras y señores, que la campaña nacional no se iba a ganar solo con armas. No era una cuestión solo de batallas, que ya de por sí las íbamos ganando todas,
de una manera brillante, entendió con su canciller Nazario Toledo Murga que había que, atención, expander toda esta defensa a nivel internacional. Nosotros poseemos allá en los Estados Unidos como embajador costarricense a don Luis Molina Bedoya, guatemalteco, que había sido uno de los diplomáticos más importantes, hermano, por cierto, don Felipe Molina Bedoya, nuestro primer representante diplomático en Europa, y don Luis fue la persona que se dedicó con alma, vida y corazón a defender nuestra soberanía allá en los Estados Unidos y propiamente en la ciudad de Washington. ¿Ante quién? Ante los gobiernos del continente americano o más específicamente de la parte latinoamericana. No se pueden ustedes imaginar los ingentes esfuerzos y conversaciones con Perú, con Nueva Granada, con Chile, con Bolivia, con Argentina y todo para hacerles ver que esta amenaza imbuía o que aplicaba para todo la región. Y viene entonces el elemento que me parece necesario en esta conferencia. Cuando se está en esta coyuntura, Costa Rica propicia que se haga una unión político-militar entre varias naciones latinoamericanas para oponerse a los intereses filibusteros. Véase que le estoy hablando en la ciudad de Washington, véase que le estoy comentando que es en medio de la guerra, y tan acertadas fueran las negociaciones y todo lo que don Luis Molina Bedoya logró, qué gusto me da decirlo aquí, que después de casi 8 meses de intensas negociaciones que habían empezado en mayo de 1856, hablemoslo con fechas, el 9 de noviembre de 1856 se firma el famoso Tratado de Unión y Alianza, así se llama, Tratado de Unión y Alianza entre varias de las naciones latinoamericanas para oponerse a futuros intentos filibusteros. ¿Quiénes fueron las naciones que lo firmaron? Perú, Nueva Granada, que es actualmente Colombia, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, y atención a este detalle, por favor, y México. México, cómo no, habiendo sufrido lo que usted ya escuchó, y tiene un nombre muy específico, José Manuel Robles Pezuela. ¿Quién es este personaje? El representante diplomático de México ante Washington en aquel momento. Y qué gusto me da decírselos. Se convierte en el segundo tratado internacional que firman México y Costa Rica en su historia, porque el primero se había firmado en 1826 para la coyuntura post-independentista, sobre todo por esta idea de Simón Bolívar de establecer una gran nación. Bueno, este segundo tratado diplomático, que en historia diplomática se establece, repito, como el segundo convenio diplomático entre ambos países, lo firma Molina por Costa Rica, y le repito el nombre, ya va a ver por qué, José Manuel Robles Pezuela por México, y se establece esa unión política entre mexicanos y costarricenses para oponerse a la invasión filibustera. ¿Qué es lo que pasa si cerramos este paréntesis al que yo le estoy solicitando y volvemos al periplo que estábamos haciendo cita? Cuando el presidente Mora le pide al Congreso que se reanude la guerra, la vamos a llamar la segunda campaña. No vamos a entrar en detalles, no es el tema de hoy, simplemente decirles que cuando en noviembre de 1856 nuestra campaña nacional vuelve a ponerse en acción, vamos a tener una serie de grandes victorias y batallas, ahora sí en el río San Juan, en la famosa toma de los vapores. Nos vamos a apoderar de esa vena, de esa arteria que utilizaban desde los estados de Atlánticos para llevar armas, municiones y una serie de circunstancias hacia las tropas filibusteras. Cortamos ese asunto y llegamos a 1857. Ya cuando nuestra patria para ese momento, y ahora sí con el resto de Centroamérica, que en un primer momento no había acudido a la ayuda que se le había pedido, pero hasta el segundo momento sí lo hace. ¿Qué es lo que pasa? Se toma la que yo considero es la decisión más importante de toda la campaña nacional, porque en febrero de 1857 las 5 naciones deciden nombrar al general José Joaquín Mora Porras comandante en jefe del ejército centroamericano. Señoras y señores, con esto Costa Rica no solo se coloca a la palestra, sino que va a liderar a todo
las tropas centroamericanas por el resto de la campaña y haciendo un gran salto, con mucho dolor porque no es para el tema de hoy. El 1 de mayo de 1857 se logra vencer a este grupúsculo de fascinerosos que habían venido a invadir a nuestra patria, y con eso no solamente se logra la victoria, sino que el presidente Mora, su hermano José Joaquín y su cuñado José María Cañas se convierten en este grupo de grandes líderes políticos que guiaron a nuestra patria en aquel momento. Atención, con la ayuda de los otros tratados a los que hemos hecho aquí alusión. Al terminar la campaña nacional y cuando se suponía, repito, se suponía que iba a venir una época de paz, eso no funcionó así. Walker ha logrado volver por segunda vez a su patria y, para quien no lo sepa, intentó regresar 3 veces más a Centroamérica. Hay gente que parece que nunca va a entender que no nació para la victoria, sino que está asignado para la derrota. Walker siempre fue así, las 4 veces fue derrotado y finalmente en 1860 se le fusiló en la ciudad de Trujillo, Honduras, y cosa curiosa, su tumba permanece ahí hasta el presente como símbolo de esa derrota, ahora sí ya personal, que se le hizo. Volviendo a nuestro tema de hoy, ¿qué pasó entonces entre ambas naciones, México y Costa Rica? México, que se encuentra gobernado por el presidente Ignacio Comonfort, se le presentó algo bastante, diríamos nosotros, incómodo, por una serie de discusiones políticas internas que tuvieron que ver sobre todo con la constitución política que ellos aprobaron en 1857. Comonfort se ve obligado a renunciar. ¿Quién va a ser el sucesor en el cargo político mexicano? Recuérdenlo, con todo respeto para quien nos escucha, José Manuel Robles Pezuela se convierte en presidente de México. Véase qué momento más peculiar. Aquella persona, aquel diplomático que tuvo tanta unión con Costa Rica, ahora es el nuevo presidente mexicano. Y Costa Rica, por su parte, ha reelecto con obvias razones al presidente Mora como nuevo gobernante. Solo que esta historia no termina bien, como es ampliamente conocido en el caso de nosotros, tras un golpe de Estado ignominioso y oprobioso hasta decir basta, que les digo con toda sinceridad, sería solo para otra conferencia todos los detalles de este golpe de Estado. Y cuando el presidente Mora intentó recuperar el poder un año después que tan ilegítimamente se le había quitado, se le va a fusilar en un remedo, en una vergüenza de proceso penal en la ciudad de Punta Arenas el 30 de septiembre de 1860. Mientras que en el caso mexicano, ¿qué creen que ha pasado? Tanto fueron los cuestionamientos que se hicieron sobre esa realidad política en México que finalmente se tomó, como lo establecía la Constitución, la idea de que fuese un abogado, presidente de la Corte Suprema de Justicia Mexicana, quien asumiese el poder. Y tiene usted entonces el penúltimo gran elemento, porque la figura de Benito Juárez García se va a convertir en el nuevo presidente mexicano para este mismo momento. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que don Benito Juárez, en su época de juventud de estudiante de Derecho, cuando ha presentado su tesis para lograr el grado académico de licenciado en Derecho, valga la redundancia, tiene como presidente de ese tribunal al costarricense Florencio del Castillo Villagra, que había vivido en Ciudad de México, en Oaxaca, para aquel mismo momento, y se vuelve a hacer esa concatenación de factores entre Costa Rica y México. Finalmente, México irá a una de sus épocas más trágicas, con lo que se conoce como la segunda invasión francesa, o perdón, la guerra de reforma, la segunda invasión francesa. México entrará en la época del Segundo Imperio bajo la autoridad de Maximiliano de Habsburgo y finalmente logrará volver a recuperar su republicanismo en 1867, cuando Juárez vuelve al poder. Y en Costa Rica, como bien se sabe, será después de los oprobiosos golpes de Estado de José María Montalegre y luego lo que vendrá con el gobierno de Jesús Jiménez y Castro Madrid, cuando bajo la figura de don Tomás Guardia empiece a darse una reivindicación paulatina de la figura de Moneda en particular, pero de la campaña general en especial. Con el paso del tiempo y cuando los primeros libros, investigaciones, estudios sobre la campaña nacional empezaron a hacerse en Costa Rica, surgió un detalle que yo considero que ya
sale incluso de la parte histórica y entra a la literaria. Uno de los intelectuales más avesados, de más fuste, de más prestigio de Costa Rica, integrante del Ateneo, filósofo, diputado, integrante de la masonería, integrante de la teosofía costarricense, el literato Rogelio Fernández Güell, ha escrito un libro, señoras y señores, que se llama Plus Ultra, y se convierte en el primer intelectual costarricense a inicios del siglo pasado que empieza a hablar nuevamente de esa concatenación entre México y Costa Rica que había quedado diluida en el tiempo. Y hay que entender por qué. Rogelio Fernández Güell vivió casi 10 años de su vida en México. Fue amigo personal del presidente, del gran presidente mexicano, Francisco Madero, y cuando regresa a Costa Rica empieza a recordarle a los costarricenses todas esas brillantísimas páginas. Y el otro personaje es nacido en aquella patria, el que está considerado el educador más famoso de ese país, uno de los filósofos más preeminentes, fundador o cofundador de lo que usted y yo conocemos ahora como la moderna Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, secretario de Instrucción Pública, llamado José Vasconcelos, tiene la circunstancia de ser expulsado por sus ideas políticas de México en 1930. ¿A qué país viene? A Costa Rica, traba amistad con nuestro gran literato Joaquín García Monge y escribe un libro que en historia literaria se llama El Proconsulado y que ha dicho: Costa Rica es ejemplo para toda Latinoamérica. Costa Rica es la única nación que logró vencer al grupúsculo filibustero en 1856 y Costa Rica debería ser ejemplo desde México hasta Chile de cómo una pequeña nación logró enfrentarse a ese monstruo, pero no lo está diciendo un costarricense, lo está diciendo el más afamado educador y literato mexicano de aquel momento, y con eso, como ustedes me entienden, terminó de conjugarse y termina de darse todos esos vínculos y conexiones existentes entre México y nuestra patria en la campaña nacional 1856-1857 y les agradezco enormemente la gentileza de su valiosa atención en esta tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tomás Federico. Realmente es un capítulo de la historia. Ay, Dios mío, ya empezó a ladrar esta perrita mía que es media loca. Que no conocemos esos vínculos tan profundos entre Costa Rica y México y cómo se construyeron. Voy a ver si hay alguna pregunta. Bueno, aquí me está diciendo Manuel Solano que hay muchos comentarios positivos, pero que no hay preguntas. No sé, Laurita, si a vos te ha llegado alguna o lo mismo. No, no tenemos preguntas. Bueno, agradecimientos y felicitaciones. Y yo me uno a las felicitaciones a Tomás Federico. Tenemos don José Rafael Flores, Bernie Corrales, Jairo Leandra, doña Carolina Mora, entre otros. Voy a ver la Academia Morista, a ver si tenemos. No, más felicitaciones a Tomás Federico, pero no tenemos preguntas. Creo que es una conferencia muy, muy clara, con muchísimos detalles que los que no somos historiadores tuvimos la oportunidad de aprender muchísimo. Muchas gracias. Es que Tomás Federico es un gran orador. Ah, qué amable, gracias. Realmente le pone una emoción a lo que dice que nos lleva al momento histórico. Yo la verdad no conocía ese tratado del que has hablado, que fue firmado por México debido a las gestiones de nuestro representante en Washington. ¿Qué otros países dijiste que lo habían firmado? Y si hubo alguna colaboración más allá
de las gestiones diplomáticas a favor de Costa Rica por parte de México? Las naciones fueron, doña Ana María, Perú, Nueva Granada, que en aquel momento es el nombre de la actual Colombia. Colombia. Luego estuvo El Salvador, estuvo también Guatemala. Véase qué importante, sin haber sido uno de los firmantes, pero participó también directamente España. Véase qué interesante sería. Ese es todo un tema de la participación de España en esto, nuestra patria y México. Y véase el detalle a la pregunta que usted acertadamente me hace alusión. Cuando todo estaba listo, o perdón, en la misma coyuntura en la que todo está listo, es cuando Costa Rica reactiva nuestra segunda campaña nacional y es cuando ya se da ese término de la lucha. Un detalle que a mí me parece muy importante y que hemos tenido la ocasión, usted recordará en la Academia Morista de citar, Perú fue la nación que se portó con nosotros de una manera increíble y de una serie de circunstancias que por supuesto podría tratarse en otro momento, pero véase que en una coyuntura como esa, firmar un tratado de estos también significaba colocarse en una oposición a los intereses políticos de los Estados Unidos con lo que está pasando. Pero bueno, finalmente esta guerra fue ganada de manera tan heroica por nuestras tropas y las centroamericanas. Muy bien, muchísimas gracias por, en realidad los vínculos con México sí continuaron fortaleciéndose, no solo en el plano político, económico, sino recordaba el artículo que vos publicaste sobre el general Chao en, 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 Ah, en el ese es periódico un La tema. Nación, el general mexicano Chao, que habían participado en la Revolución Mexicana y que lo vamos a ver aquí luchando contra la dictadura tinoquista Así es, sí, señora. y que lamentablemente la Revolución Mexicana, como muchas revoluciones y como muchos procesos, lo terminó fusilando Sí, en los vericuetos que dio, ¿verdad?, al general Chao, quien tan noblemente eh, contribuyó a la causa de este pueblo contra la dictadura tinoquista, que por dicha, a partir de ahí, el ejército fue perdiendo importancia a partir de ese pasaje tan oscuro de nuestra historia. viera que yo quisiera solicitarles honesta para poderles mostrar algo ahora con ese tema que para mí es otro temazo, para otro momento será, y es esto. Aquí lo tengo. Va a parecer increíble lo que van a escuchar, pero cuando apenas se hacían las primeras, y digo yo, primerísimas investigaciones sobre la Revolución Mexicana, que todos sabemos que es la principal epopeya y en la que, como bien cita doña Ana María, el general Chao fue el lugarteniente, el segundo al mando de las tropas del general Pancho Villa. ¿Quién fue la persona? Después de solo un autor, porque el primer autor extranjero que escribe sobre la Revolución Mexicana es Manuel Marquer Sterling, es un diplomático cubano que vive allá. Y la segunda persona, nada más y nada menos, es esta obra, Episodios de la Revolución Mexicana, nada más y nada menos que de don Rogelio Fernández Güell. Se convierte en el segundo extranjero y primer costarricense que escribe sobre la Revolución Mexicana. Y eso nuevamente hace que parte de todos los vínculos que nosotros tengamos con esa nación sean enormes y a los que yo pues he dedicado mucho, mucho de las investigaciones y que bueno, siempre será un gusto poder participar de esos temas. Ahora veo dos preguntas. Don Julio Salas dice que qué sabe sobre cómo recibieron las poblaciones de los estados el cambio de régimen de México a los Estados Unidos, que si tenés alguna información al Por respecto. supuesto, más bien le agradezco, perdón, don Julio, ¿qué? Salas. Gracias al señor Salas por esa muy valiosa pregunta. Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas. Esos son los estados mexicanos, pero arriba, Texas, Nuevo México, Arizona, Nevada, perdón, Utah, Nevada y California. La mayoría de esos estados estaban despoblados. Véase qué increíble porque cuando uno ve, por ejemplo, Nuevo México, que hasta es una ironía que se llame así, ¿verdad? Nevada y Arizona eran absolutamente desiertos.
Y lo cierto es que lo que se estaban apoderando en aquel momento, hay que decirlo así, es de tierra inhóspita. Pero diferente sucedió con California y Texas. En Texas hubo una aceptación total. No podemos decir lo contrario. Muchos de sus pobladores consideraban que no iban a tener mejor futuro con México y por eso casi que aceptaron de buena gana esa apropiación indebida, por supuesto, que se hizo. En el caso de San Francisco, San Diego y toda la parte de California, hubo una división grande, porque mientras muchos de ellos eran mexicanos y se sentían mexicanos y se opusieron a este nuevo status quo, hay que entender la otra parte. Muy inteligentemente, para el momento en que se está firmando, se recuerda el famoso Tratado Guadalupe Hidalgo que yo dije de 1848, ya se habían enviado una serie de batallones y tropas ahí, digámoslo como es, para apaciguar cualquier intento de gente que no estuviese de acuerdo o que simplemente no aceptara la nueva condición. Y sí hay incluso dos obras que hablan como algunas familias incluso se trasladaron o prefirieron devolverse a México antes de esa nueva circunstancia. Entonces, como ustedes ven, solo sería esos dos porque hay que, y con esto termino, hay que entender lo inhóspito y lo casi desértico que tenían precisamente todas esas regiones. Por cierto, una nota al pie de página. Por eso uno de esos estados se llama Arizona, zona árida, que era la manera en que se les decía. Otra pregunta acá, que si la doctrina del destino manifiesto influyó en la campaña nacional y que si fue el señor Beche, todo esto lo pregunta José Rafael Flores, el que estuvo en tiempos de Juanito Mora, y si el militar Arancibia, ¿qué, qué nacionalidad tenía? Vamos con las tres. La primera, el destino El manifiesto. manifiesto. Sí, efectivamente, como aquí se dijo, fue junto con la doctrina Monroe, recordemos, los dos grandes fundamentos ideológicos en los que se bastó esta gente para supuestamente, voy a utilizar el verbo, justificar lo injustificable bajo una especie de signo religioso de la divinidad de que debían convertirse en dueños de. Y muchas de estas personas venían imbuidas. Atención, solo una parte, porque no nos engañemos. La otra parte era el interés económico de reimplantar la esclavitud que se había ido derogando y se había ido eliminando en muchos sitios, pero recordemos algo. Esta será la antesala para la guerra civil que va a enfrentar luego ese país en la época de Abraham Lincoln, que luego, por supuesto, esta derrota que se hace en Costa Rica fue uno de los grandes fundamentos para que se estableciera la jamás posibilidad de que eso volviera a darse en Costa Rica, porque un detalle, la esclavitud aquí en nuestro país había derogado precisamente hace 200 años, en 1824. Y no sé si lo sabe el estimable público, Nicaragua fue la única nación de Centroamérica que restableció la esclavitud con Walker por un decreto del de 1856. El decreto está en cualquier base de datos que usted pueda acceder y ver cómo, a dónde andaban los intereses aviesos. Parte número dos, el señor Flores debe estarse refiriendo a Luciano Becci. Es el primer diplomático chileno que hubo aquí en nuestro país, primer representante, por cierto, uno de los cofundadores de la masonería costarricense y efectivamente él fue la persona que estuvo más bien después de la época de Mora como primer representante. Y la otra persona que me pregunta, Ignacio Arancibia. Voy a resumir algo que por razones del tiempo no quiero ahondar. Ignacio Arancibia fue la persona que estuvo de co-fusilada con el presidente Juan Rafael Mora en esa ingratísima circunstancia del 30 de septiembre. Pero le digo, eso sí que es para otra conferencia y otro momento analizar ese tema. Que era de nacionalidad chilena, Sí, señora, de nacionalidad chilena. no mexicana. No. Bueno, creo que ya llegamos al final de las preguntas y a tu merecido descanso porque has hablado muchísimo de manera tan emotiva y tan atractiva para todas las personas, que no nos queda más que felicitarte una vez más y agradecerte tu siempre compromiso a participar de manera tan, pero tan rigurosa y estudiada sobre esos dos temas. Pues viera que yo quisiera agradecer primero a doña Laura por habernos recibido como integrante de la Por Academia Murista, supuesto, siempre es un honor. Y segundo, a usted, doña Ana María, como coordinadora de nuestra cátedra
Juan Rafael Mora de nuestra querida Academia Morista, por haberme ofrecido la valiosa oportunidad también de participar. Siempre es un gusto y un honor participar en actividades de la Biblioteca Nacional y de la Academia Morista. Muchísimas gracias. Me uno a las gracias a la biblioteca que hace posible esto, a doña Laura, que es esa magnífica directora que ha renovado y puesto a la Biblioteca Nacional en el mundo entero. Y por supuesto a Manuel Solano, que nos ayudó en la parte técnica, y a Daniel Bonilla de la Academia Morista. Muchísimas gracias a todos y a usted, estimado oyente. Esperamos haber contribuido un poquito con sus inquietudes sobre estos temas. Yo aprovecho a agradecer también al conferencista, a la Academia Morista, al permitir a la Biblioteca Nacional ser parte de este ciclo tan importante y que ha brindado tanta información nueva, y que considero que cada una de estas conferencias se convierte en un material valiosísimo de apoyo a la educación costarricense y, por supuesto, para todo público. Y agradezco muchísimo también a Ana María Botey por coordinar esta cátedra, a la presidenta doña Elizabeth, porque ha sido un año muy, muy rico de conferencias muy importantes, la Semana Morista, y bueno, será un gusto el próximo año tenerlos nuevamente y agradecidísima. Muchas gracias Manuel Solano, Daniel Bonilla, por este apoyo logístico tan importante que permiten llevar y conservar cada una de estas conferencias que van a permanecer como materiales audiovisuales de la Biblioteca Nacional para que sigan estando a disposición del público, lo cual es muy importante y esperamos que en algún momento puedan estar también en manos de todos los educadores, ¿verdad? Que puedan aprovechar todo esto. Muchísimas gracias.